Vámonos a la entrevista porque ya está listo Alberto Vallardo, él es coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO. Y esto es el rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Estimado Alberto, buen día, qué gusto tenerte de nuevo en el programa. ¿Qué tal, Diego? Buenos días, un saludo a ti y a todo el auditorio. Gracias, Alberto. Oye, pues vimos un montón de informes y además de espectaculares, promocionando informes de diputados. ¿Qué sentido tiene que los diputados den estos informes? Híjole, pues, mira, sí tiene sentido en cuanto a que es importante que una vez que les delegamos el poder que tenemos como ciudadanos, como electores, para que lo ejerzan en nuestro nombre y de representación, pues tendrían que darnos cuenta de qué es lo que han estado haciendo con ese poder que les delegamos. Sí. Siguiendo las metáforas que le gustan a Alejandro en el sistema empresarial, si hay un consejo de accionistas, pues le van a pedir al gerente que dé cuentas de los resultados obtenidos. Es correcto, no es un cheque en blanco. Entonces, en ese sentido sí es importante. No le des vuelo, Alberto. Alberto sí sabe. Sin duda, por eso. Gracias, Alberto. Un abrazo. Entonces, pues sí, ese es el sentido que tendría. Ahora, el problema aquí es que no está bien claro sobre qué temas se tiene que rendir cuentas y cuáles son, digamos, los medios y los datos y sobre todo los indicadores sobre los que se tiene que rendir cuentas. Lo que pudimos notar al estar revisando, pues es básicamente, pues se dan cuenta de números, entonces iniciativas presentadas, iniciativas que se desaprobaron, puntos de acuerdo que presentaron, puntos de acuerdo que se les aprobaron, etcétera, pero pues hasta ahí se queda, digamos, el tema de la rendición de cuentas de los casos, que son datos que en realidad no nos dicen nada, es decir, el número sin un contexto, pues no es información. Y además deben de rendirlo ante sus propios electores, ¿no? En su distrito. Así y lo hacen como un acto político donde los únicos que no están invitados son los electores. Así es, sí, y bueno, y eso en el caso de los que son de distrito, porque los plurinominales, pues a lo mejor eso sí tendrían más sentido que lo hagan de manera abierta, porque no hay un electorado específico, pero de todos modos, pues sí hace falta eso. Sobre todo, digo, tomando en cuenta por los resultados de la evaluación que nosotros hicimos de las iniciativas que presentaron, pues sí quedaría ahí el asunto de decir, bueno, pues sí presentaste muchas iniciativas, pero ¿para qué están sirviendo si están mal diseñadas, si tienen defectos que las van a hacer incumplibles o inútiles en caso de que se lleguen a aprobar? Y hay otras cuestiones también de las que es así no se da cuenta, que es, por ejemplo, uno muy emblemático, el por qué decidieron postergar la discusión sobre la ley para la donación de órganos. Es decir, de eso no nos dieron cuenta. Es decir, y eso sí sería muy importante, es decir, porque no solo lo que hicieron, sino también lo que dejaron de hacer y con qué criterios lo dejaron de hacer, para ver si eso va conforme a lo que como electores y electoras queremos. Y esa parte pues no está apareciendo ahí, y eso es muy relevante. Lo mismo decir por qué dejaron pasar en muchas ocasiones que cuestiones que tienen que ver con el poder ejecutivo simplemente no se rindieran cuentas. Pues también ahí lo tenemos pendiente, digo, las comparecencias del fiscal, la que anularon, o más bien que decidieron que no se diera del coordinador de seguridad pública, y otros por el estilo, que pues ahí tenemos tiempo esperando que se haya una verdadera rendición de cuentas. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Si nos atenemos a lo que cada informante de los legisladores, de las legisladoras dijo, y la idea general que tenemos del Congreso, y lo acabas de decir, como contrapeso del Ejecutivo, como quien vela por el correcto uso de los recursos públicos, resultaría que la suma de las partes, cada una de las legisladoras, cada uno de los legisladores, es mucho mayor que el resultado, que el Congreso vale más esa suma de las partes, y en el Congreso no se nota. Pues sí, en efecto, es que esa es una cuestión ahí, como Augusto, que me parece que es muy importante lo que está señalando. Es decir, no es un asunto solamente de lo individual, pues se supone que hubo una rendición de cuentas o un intento de rendición de cuentas también al presentar
informe del primer año de legislatura por parte del presidente de la mesa directiva, en ese momento José María Martínez, que tendría que haber dado cuenta justamente de todo esto, decir, a ver, de qué manera ejercieron ese contrapeso sobre los otros dos poderes, que bueno, pues ahí estamos viendo varias cuestiones que están ahí sin que se resuelvan bien, y digo, no solamente me refiero al Ejecutivo, también en el Judicial, pues ahí ha trascendido una disputa en torno a uno de los consejeros de la Judicatura que simplemente no le renovaron el contrato a su personal, y esto es algo que la Comisión de Justicia tendría que estar atendiendo. Es decir, qué está pasando ahí en el Poder Judicial y cómo está reglamentado toda esa situación para ver pues por qué están dando estos conflictos. Alberto, ¿qué tal? Alejandro Sierra, pensé que ibas a decir que dé cuenta de los espectaculares que contrató, porque fueron muchos, y de a 30,000 pesos cada uno es un dineral. ¿De dónde sacan en billetes estos cuates? O sea, es un dineral, pero eso es paréntesis, nomás a tu comentario. Quiero cambiarte de tema. ¿Cómo ves el tema desde el punto de vista legislativo que se nos viene encima del INE? ¿Cuál es tu visión? Tú que eres un analista, observador de todo lo que está pasando. ¿Qué crees que pase en las cámaras de diputados y de senadores en México con la reforma que está planteando el señor presidente? Mira, yo creo que si en alguna va a tener que negociar, justamente va a ser en esta. Yo creo que hay varios aspectos que se plantearon que, bueno, pues más bien están sirviendo como metáfora futbolera para jalar la marca y dejar desprotegidos otros flancos. Por ejemplo, el tema de que se elija a las autoridades electorales, es decir, tanto a quienes serían los del INEC como al Tribunal Electoral. Digo, ya el Instituto Belisario Domínguez sacó las cuentas y eso nos costaría 8,000 millones de pesos, ese solo proceso de la elección de las autoridades electorales. Entonces, si lo que se trata es de ahorrar, pues ese no es el camino. Pero pues eso probablemente no pase, porque es una cuestión demasiado burda, y lo que sí parecería más probable que pase es esta eliminación de diputados, que en realidad no se eliminan a los plurinominales, bueno, sí, se eliminan todo lo contrario. Es todo lo contrario, se van a quedar solo plurinominales, pero además con el peor de los métodos muy probablemente de selección, que es pues simplemente la lista que le guste hacer a cada presidente de partido, con lo que pues en realidad pues tendríamos simplemente grandes legisladores, por así decir, que sería el presidente de cada partido y que con un voto que equivalía simplemente al número de votos que respectivamente habían obtenido. Y tendríamos votos ponderados de los presidentes de los partidos políticos, pero no un control ciudadano. A menos que se hiciera que en otros países, por ejemplo en Francia, que sí son todos plurinominales, pero la gente vota, elige por quién votar de la lista de diputados y entran a ocupar una curul en función del número de votos que cada quien obtuvo. Entonces, en ese caso el control sí lo tiene el electorado, no lo tienen los partidos, pero pues se ve difícil a menos que hagamos mucha presión para que algo como eso ocurra aquí en México. Sí, digamos que el orden de prelación en la lista la pone el electorado y no el partido. Así es. Sí, pero aquí en México, como se ha manejado y como pues sería previsible que ocurriera, pues la maneja el presidente del partido y ahí pone Jesús Afines. ¿Te parece que tenemos demasiados diputados, Alberto? Yo creo que no. Digo, el tema más bien es que tenemos demasiado control por parte de los partidos políticos sobre quién accede a ese puesto y quién puede permanecer en él, gracias a que ahora tenemos la reelección. Pero los partidos políticos siguen decidiendo quién se puede quedar, es decir, un diputado o diputada que haga bien su trabajo, que quiera reelegirse, si ese hace bien su trabajo le implicó ir en contra de la dirigencia de su partido, pues muy probablemente no va a poder repetir porque no lo van a postular. Entonces, no tenemos esa posibilidad. Porque la cantidad de diputados en principio está en función de la cantidad de asuntos que hay que revisar, que hay que supervisar y la cantidad de información que hay que procesar. Claro. Bueno, viendo el tamaño del gobierno federal, pues es claro que tendría que hacer eso. Claro, eso estamos suponiendo que se dediquen a hacer contrapeso del Poder Ejecutivo y no a estar presentando iniciativas de ley ya de no. ¿Tú quieres que trabaje?
Eso ya es otra cosa. O sea, ¿te propones refundar el Congreso? Pues algo así sería bueno. Alberto Vallardo, coordinador del Observatorio Legislativo Litigioso, muchas gracias por esos minutos para así las cosas. Como siempre, muy ilustrativo y gracias, Alberto. Muy didáctico tu punto de vista. Gracias, Alberto. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para todo el auditorio. Bueno, gracias.